Buenas tardes, mi nombre es Elkin Maldonado y voy a hablar de las lagunas de estabilización. ¿Qué son las lagunas de estabilización? Este es un proceso de tratamiento biológico simple, eficiente y de bajo costo en el que la estabilización de la materia orgánica se logra por medio de oxidación bacteriológica, oxidación aeróbica o fermentación anaerobia y o reducción algal fotosintética. Ninguna energía externa es requerida para la operación, además de la energía de la luz solar. Las lagunas de estabilización son tanques de baja profundidad construidos en tierra, donde las aguas residuales son tratadas por procesos naturales que involucran la presencia de algas y bacterias. ¿Cuáles son los objetivos de esas lagunas de estabilización? Primeramente, remover las aguas residuales de la materia orgánica que ocasiona la contaminación, eliminar microorganismos patógenos que representan un grave peligro para la salud y utilizar su efluente para reutilización con otras finalidades como la agricultura. Usualmente estas lagunas de estabilización son métodos mucho más recomendables para el tratamiento de aguas residuales de origen doméstico y municipal. Esto para países en vías de desarrollo. La eliminación de la materia orgánica en las lagunas de estabilización es un resultado de una serie compleja de procesos físicos, químicos y biológicos, entre los cuales se destacan dos grupos. Tenemos un grupo que es la sedimentación de los sólidos en suspensión, que suelen representar una parte importante, entre 40 y 60% como demanda biológica de oxígeno de la materia orgánica contenida en el agua residual, produciendo una eliminación entre 75 y 80% de la DBO5 del efluente. El otro grupo son las transformaciones biológicas que determinan la oxidación de la materia orgánica contenida en el agua residual. Procesos biológicos más importantes en las lagunas. Primeramente, oxidación de la materia orgánica por bacterias anaerobias, producción fotosintética de oxígeno y digestión anaeróbica de la materia orgánica con producción de metano. Tipos de lagunas de estabilización. Tenemos lagunas aerobias, anaerobias, facultativas y de maduración. Dentro de las lagunas aerobias se produce la degradación de la materia orgánica mediante la actividad de bacterias aerobias que consumen oxígeno producido fotosintéticamente mediante las algas. Esas son lagunas poco profundas de entre 1 y 1.5 metros de profundidad y suelen tener un tiempo de residencia elevado entre 20 y 30 días. Estas lagunas aerobias se pueden clasificar según el método de aireación, ya sea natural o mecánico, y su clasificación está entre lagunas aerobias y lagunas aireadas. Las lagunas aerobias, su aireación es natural, siendo el oxígeno suministrado por intercambio a través de la interfase de aire-agua y fundamentalmente por la actividad fotosintética de las algas. Las lagunas aireadas, en ellas la cantidad de oxígeno suministrada por medios naturales es insuficiente para llevar a cabo la oxidación de manera orgánica, necesitándose un suministro adicional de oxígeno por medios mecánicos. Para las lagunas anaerobias, el tratamiento se lleva a cabo por la acción de bacterias anaerobias. El objetivo perseguido de esas lagunas anaerobias es retener la mayor parte posible de los sólidos en suspensión que pasan a incorporarse a la capa de fangos acumulados en el fondo y eliminar parte de la carga orgánica de las lagunas. Estas lagunas anaerobias suelen tener una profundidad entre 2 metros y 5 metros. La estabilización de estas lagunas tienen
lugar mediante las etapas siguientes. Tenemos hidrólisis, formación de ácidos, formación de metano. Para la hidrólisis, los compuestos orgánicos complejos e insolubles en otros compuestos más sencillos y solubles en agua. Para formación de ácidos, los compuestos orgánicos sencillos generados en la etapa anterior son utilizados por las bacterias generadoras de ácidos, produciendo su conversión en ácidos orgánicos volátiles. Para la formación del metano, una vez que se han formado los ácidos orgánicos, una nueva categoría de bacterias actúa y los utiliza para convertirlos finalmente en metano y dióxido de carbono. Para las lagunas facultativas, estas son aquellas que poseen una zona aerobia y una anaerobia, son combinadas. La finalidad de estas lagunas es la estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado proporcionado principalmente por las algas allí presentes. En la laguna facultativa existen tres zonas. Tenemos una zona superficial en la que existen bacterias aerobias y algas en relación simbiótica. La otra zona es inferior a la anaerobia, en la que se descomponen activamente los sólidos acumulados por acción de las bacterias anaerobias. Y la tercera zona es intermedia, que es parcialmente aerobia y anaerobia, en la que la descomposición de los residuos orgánicos la llevan a cabo las bacterias facultativas. La laguna de maduración. Este tipo de laguna tiene como objetivo fundamental la eliminación de bacterias patógenas. Además de su efecto desinfectante, las lagunas de maduración cumplen otros objetivos, como son la nitrificación del nitrógeno amoniacal, cierta eliminación de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un efluente bien oxigenado, clarificación y construcción generalmente con tiempo de retención de 3 a 10 días cada una, mínimo 5 días cuando se usa una sola y profundidades para estas lagunas de tipo maduración de 1 a 1.5 metros. Existen algunos factores, tanto climáticos, físicos, como químicos y bioquímicos, que afectan este tipo de lagunas. Para los climáticos, el factor de la temperatura, la radiación solar, el viento, la evaporación y la precipitación. Para los físicos está la estratificación, el flujo a través de las lagunas de profundidad, y para los químicos y bioquímicos, el pH, el oxígeno disuelto y los nutrientes.